Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos con un nuevo programa de La Rueda y vamos a continuar tratando el tema de los femicidios territoriales, que empezamos el programa pasado a hablar de este tema cuando nos acompañó Marisa, la mamá de Luna Ortiz, para contar, bueno, el lamentable caso de su hijita de 19 años, y para ver cómo está todo el tema del proceso judicial que para ella y para muchos otros familiares resulta tan dificultoso para obtener justicia por sus hijas. Eh, Luna se encontró su cadáver el 3 de junio del 2017. Como ya dijimos, tenía 19 años y fue encontrada muerta en la casa de Villarreal, el cual está libre en este momento, en la localidad de Benavides, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Este, hay un montón de otros casos que aparecen en el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal, que es el primer padrón autogestionado y público de femicidios, travesticidios y desapariciones. Es muy interesante, le comentamos a la audiencia que es muy interesante para ver, para entrar en este sitio. Hay un mapa argentino de violencia patriarcal en donde está pintado con diferentes tonalidades, desde el rojo al rosa muy clarito, cuáles son las provincias que tienen más femicidios. La principal es Salta. No me llamó para nada la atención en el sentido de que es una provincia del noroeste argentino, muy tradicional, muy excesivamente religiosa y muy represiva. Yo recuerdo alumnas que he tenido educación sexual integral que venían de esta provincia y las cosas que contaban de lo que sucedía allí con las chicas y cuál era el trato. Las otras provincias que siguen en orden son Santiago del Estero y Santa Fe. Bueno, hoy nos acompaña Jimena Arrecegor, que pertenece a la Asamblea Nacional de Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desapariciones. Bueno, ya vamos a escuchar su presentación y todo lo que tiene para decirnos. Y también nos envió un audio Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez. Lucía fue encontrado su cuerpo sin vida el 9 de octubre del 2016. Fue llevada por dos hombres a una sala de primeros auxilios en la Playa Serena, en Mar del Plata, también provincia de Buenos Aires. Había muerto el 8 de octubre, fue un caso encuadrado como femicidio, y tenía 16 años. También tenemos invitada, esperamos a ver si puede entrar, a Susana, mamá de Cecilia Basaldúa, que es de la provincia de Córdoba, otra provincia argentina. Ella tenía 35 años, eh, su cuerpo fue encontrado el 25 de abril del 2020 en Capilla del Monte y, bueno, por lo que se puede ver en los medios de comunicación, está involucrada directamente la policía, 3 policías y la Fiscalía de Cruz del Eje en el asesinato de esta muchacha de 35 años. Bueno, si les parece, empezar escuchando los audios de Marta Montero, que nos cuenta un poquito toda la situación de su hija y de cómo está todo el proceso, para luego poder hablar con Jimena. Bueno, Lili, lo escuchamos entonces.
Bueno, dale. Bueno, a Lucía la llevan el día 7 la captan, el día 8 ella tenía que pagar algo que había comprado, se la paga a las personas y de ahí Lucía a las 6 de la tarde nos avisan que había tenido un problema, un accidente. Vamos y nos encontramos que Lucía estaba muerta. Eh, bueno, de ahí empezó el calvario nuestro, toda una serie de cosas para tapar lo que había sucedido, para que no se pudiese investigar. Eh, bueno, después una fiscal que sale a hablar. Luego de eso hubo toda una lucha de 2 años hasta que vino el primer juicio. Las personas quedan absueltas por el delito de abuso, de femicidio, y eh, quedan detenidos Farías y Ofidani por el tema de venta de estupefacientes a menores en la escuela. Quedan detenidos, le dan una condena de 8 años por eso. Bueno, así que ahí otro queda absuelto porque se suponía que ese no había hecho nada, que ese era partícipe secundario, porque era la persona que había estado, que había ayudado, de hecho él mismo dice que le toma los pulsos a Lucía y tenía los pulsos débiles. Así que bueno, esa persona quedó libre en ese primer juicio. Se va a casación, se apela, se hace todo esto y se anula esa sentencia. Se vuelve a hacer un nuevo juicio con nuevos jueces, ¿no? Cuando sucede eso, se lleva nuevamente, unos pasan casi 5 años más, hasta que en febrero de este año se hizo el juicio. Ese juicio se lleva a cabo casi un mes. Bueno, de nuevo, ahí sí se encontraron culpables, ahí sí hubo pruebas, ahí sí hubo pericias que se habían hecho. En realidad fueron todas las mismas pruebas que ya se habían utilizado en el otro juicio, pero ahí sí se pudieron ver. Así que bueno, ahí quedaron condenados Farías a 50 años. Digo 50 porque es perpetua, que es la máxima que, no, que es acá a nosotros en nuestro código penal, este, nos lleva, ¿no? Así que Farías perpetua, Ofidani 8 años, y se unificaba con la otra condena de 8 años que tenía. Así que en total, Ofidani tendría que cumplir 15 años en prisión. Ya más o menos van cumpliendo la mitad de la pena, pero, o sea, los 8 años. Pero bueno, tristemente y como todos siempre terminan, o sea, ahí se les baja un año porque son 15 años lo que se les ha dado, lo que se le ha dado a Fidani. Por lo tanto, bueno, luego se apeló por Ofidani, nosotros pedimos una perpetua porque creemos que él estuvo en todo momento y si él no hubiese estado, Farías no podía ser lo que hizo con Lucía, porque él era la persona que lo llevaba, que lo traía, que lo llevaba a vender la droga, le llevó a esto, lo llevó a todo. O sea, el tipo este estuvo en todo momento. En realidad, cómo se manejan estas bandas. Ustedes fíjense que eran 3 personas, un adulto más grande, otro adulto y un joven. Y en el medio también una compañera del colegio, que es la que hace el enlace. Entonces, así es como se manejan y como operan estos narcos, esta gente que vende al menudeo. De esta manera operan. O sea, estos no operan solo, operan así. Así que bueno, la verdad que para nosotros fue
este último juicio fue muy difícil porque era volver de nuevo con todo lo que ya teníamos y lo que ya habíamos pasado. Entonces es duro para una familia tener que estar de nuevo, seguir con todo esto para poder tener un poco de justicia, porque otro que fue cómplice también se murió, que es Maciel. Entonces vos tenés un muerto, tenés uno a 8 años, Ofidani, condenado, y otro a perpetua. Este, entonces es como que es tan difícil todo, es tan difícil, que la verdad es es insoportable para cualquier familia. Nosotros, o sea, las familias quedamos destruidas porque esto es algo que nos pasa y no nos recuperamos nunca más. Nosotros, nuestras hijas, ya está, fueron un paso por la vida nuestra de 16 años y nada, es tristísimo, tristísimo seguir, tenés que aprender a vivir de otra manera con estas cosas tan horrendas y tan duras y tan terribles, que bueno, que es como nos tenemos que ir cambiando nuestras vidas, ir aceptando esto que nos pasó, que ya nuestra hija no está más y que ya nuestra hija no volverá más tampoco. Y todo lo que ella ha perdido y todo lo que nosotros hemos perdido con ella es sagrado, un beso, un abrazo, un te quiero, eh, ir no sé, tener su familia, tener su vida, tener sus cosas lindas, y todo eso, gracias a esta gente, lo hemos perdido. Entonces, es terrible, es irrecuperable. Creo que somos sobrevivientes a todo esto que hemos pasado y no sé, que Dios nos ayude y que Dios nos ampare porque la verdad que es un callejón sin salida muy difícil, muy difícil. Y nosotros ahora también tenemos el jury con los jueces Gómez Urso. ¿Esta es otra mamá, Lili? ¿O es la misma? No es la misma, es la misma. Perdón, ahí voy. Y Viñas, esos dos jueces están en un jury, porque obviamente, o sea, ellos dejaron absuelto a estas personas, por eso se hizo el jury, y usted fíjese que hoy estamos, o sea, hoy se han condenado esas mismas personas que ellos dejaron absuelto. Entonces, como que es, es terrible, o sea, la complicidad de, del, del propio poder judicial, todo el manoseo, todo lo que nosotros hemos pasado y hemos vivido, y gracias a ello lo hemos pasado y lo hemos vivido. Entonces, como que bueno, es tremendo, tremendo, pero con eso también tenemos que seguir. Hasta hoy están apartados del poder con una reducción de su salario, pero necesitamos destituirlo, necesitamos que esos jueces no estén más tocando una causa de ninguna hija nuestra, ni de nadie, por el daño que ya nos han hecho a nosotros como familia. Un abrazo grande y gracias a ustedes. No, le agradecemos desde ya a Marta, luego le haremos llegar este programa. Y bueno, evidentemente hay un montón de cosas que se repiten aquí. Una es la lucha con la justicia, entre comillas, que tienen que llevar, digamos, todas las familias para obtener justicia. Como ella dice, por la complicidad de los propios jueces, del propio sistema judicial. Una cosa que es muy importante es que se haya podido encuadrar como femicidio para que le corresponda por lo menos a uno de los acusados la pena máxima, que son estos 50 años de cadena perpetua, cosa que no han logrado
todavía los papás de una Ortiz, y también de estas bandas, porque acá, y nos decía también la mamá de Luna, que hay un entregador y que el entregador no es el que mata, como para alertar también a las chicas y que tomen los recaudos mientras estas situaciones no puedan cambiar, como para tener cuidado, cómo puede haber un entregador dentro de la misma escuela, digamos, ¿no? Situación en la cual las escuelas y los docentes tienen que estar alertas sobre esto. Sí, Bueno, creo que, perdón, Clelia. creo que hay que, no sé cómo se puede enseñar, pero hay que procurar que las chicas tengan muchísimo cuidado en observar y ver bien qué amistades eligen y cómo es la gente por la que se hacen acompañar, por ejemplo. Aquí yo tengo un caso de una chica que se llama Cintia Morán, que en el 2017 la mataron en Clorinda. En este caso, también fueron a perpetua los participantes. Pero en este caso, esta chica, al salir de un cumpleaños, se hizo acompañar por una persona, por un joven, y luego este joven se juntó con otros dos, y entre los tres la violaron, la maltrataron, la aterrorizaron, fue muy cruel lo que hicieron, y luego la ahogaron en una zanja para que no los reconozca. Ahora, esa persona que la acompañó, ¿hasta qué punto lo conocía? ¿Hasta qué punto? No, desde ya que andaba la droga también en esto, ¿no? De droga y alcohol, de manera que era gente con todas las inhibiciones perdidas, con los frenos sueltos, digamos, eh, y lo pagó con su vida. Por ahí hay gente conocida en una fiesta, que muy sonriente, muy simpática, pero no tienen idea de quiénes son. Hay que tener muchísimo, está bien, yo sé que a veces las personas en las que más uno ha confiado te fallan, pero que te maten, que te violen y te maten, ¿qué sabían qué sabía esta chica, esta pobre Cintia Morán, de la persona que la acompañó? Yo creo que sabría muy poco, porque cuando se hizo el psicodiagnóstico de las tres que la violaron, los tres eran personas de una psicología muy tembleque, con neurosis de diferentes tipos, machismo, agresión, qué sé yo, todo lo que acabaron encontrando los psicólogos en esas personas. Si hay tiempo, luego les leo el tipo de personalidad que hace este tipo de cosas. Bueno, ¿cómo lo puede detectar una adolescente? No lo sé. Francamente no lo sé. Porque el psicópata suele ser muy entrador, muy simpático, para poder manipular y manejar a la gente tienen que ser así. Bueno, gracias Clelia por sumar este otro caso. Obviamente hay que cambiar esta sociedad patriarcal, hay que desarmar estas bandas que trafican con la vida de los jóvenes, hay que cambiar el sistema judicial y en También. el mientras tanto las chicas se tienen que cuidar, porque el patriarcado existe y esto El es producto del machismo patriarcado. es el trasfondo de todo esto. El machismo que todavía sigue manejando. Ahora va a ser lerdo, porque las culturas cambian muy lentamente. Las costumbres, la cultura, lo que somos, es una de las cosas más difíciles de cambiar, de ir transformando y Bueno, mejorando. perfecto, seguramente. Vamos a escucharla a Jimena, a ver si se puede presentar y qué nos puede aportar, porque tenemos entendido que ella
participa en la asamblea de familiares que se han organizado alrededor de estos casos. Jimena, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primeramente, gracias por la invitación y por tocar este tema que si bien venimos desde hace varios años en un recorrido instalando el problema tanto en la agenda mediática como en la agenda de los espacios públicos, todavía sigue siendo una situación terrible que viven las mujeres y las niñas en este país, que es realmente una situación de cuasi barbarie, porque estamos hablando de cifras que si uno se pone a pensar son bastante terroríficas. eh, y sin embargo, ¿no? A pesar de toda esta exposición mediática, de toda la lucha que hemos desarrollado desde, por lo menos desde el estallido del 2015 hasta hoy, todavía falta mucho y creo que todavía nos debemos profundizar un poco más sobre esta problemática que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, que tiene que ver con los femicidios, que tiene que ver con el narcotráfico y la trata de personas, que es uno de los puntos que estas familias también han sacado a la luz, ¿no? Que se hablaba de un primer momento de femicidios y ahora hay femicidios que tapan todas estas situaciones de narcotráfico y de trata de personas, pero también tiene que ver con una situación que estamos viviendo las mujeres trabajadoras, sobre todo, de una precarización laboral muy grande, de una situación de pobreza bastante terrible, de la imposibilidad de poder tener una dependencia económica y el problema de la desocupación generalizada que en las mujeres tiene, digamos, nos tiene como protagonistas, ¿no? Toda esta situación, porque nosotras estamos en esa circunstancia y, por ejemplo, ¿no? Lo de Luna Ortiz, que Marisa es una compañera con la cual yo he aprendido mucho en lo que es estos años de lucha que se han aprendido, pero Luna desaparece yendo a buscar trabajo. Y así hay un montón de chicas que las enganchan por el lado de la búsqueda laboral, una búsqueda laboral que hoy para, sobre todo para la juventud, es casi nula, y en ese aspecto juegan, ¿no? Con esta necesidad de las jóvenes, sobre todo, y me parece que también, digamos, el problema de la violencia y el femicidio toma una cantidad de problemas que hacen a la vida general, ¿no? No solamente a un problema de género, podríamos decir, por lo tanto, ocupa, ¿no? Para nosotros que estamos en la Asamblea Nacional de Familiares, un lugar que debería ser más importante a la hora del debate nacional, ¿no? Que creemos que todavía falta. Así que gracias por tocar este tema en principio. Jimena, ¿cómo llegaste a la asamblea? Y tenés algún caso directamente cercano a vos o simplemente para colaborar? Sí, yo milito hace muchos años el movimiento de mujeres, desde que tengo 18 años, ahora tengo 34, y en la zona norte, ¿no? Empezamos con el grupo de compañeras militantes a tomar varios casos de estas situaciones, ¿no? De violencia, de femicidios. El femicidio de Luna fue por ahí el disparador más grande en casos de intervención, pero yo cuando era muy chica, tenía 8 años, mi hermana fue una víctima indirecta de una persecución policial en donde ella venía en un remis acompañando a una amiga, tenía 13 años y la persecución policial venía por una calle contramano, chocaron el auto y mi hermana fallece y resulta que esos ladrones que venían persiguiendo
eran punteros del municipio de San Fernando, donde yo vivo, donde viví toda mi vida, y los liberaron a las horas. Y no solamente eso, sino que pasaron una cantidad de cosas, porque mi papá desde ese día se dedicó a intentar sacar del municipio al intendente de ese momento, que era Osvaldo Amieiro, porque él trabajaba en el municipio y sabía que la orden de liberar a estas dos personas, digamos, que chocaron el auto de mi hermana, eran punteros del municipio y había salido directamente de ahí. Y después de eso tuvimos una cantidad de situaciones en donde siempre que hemos tenido que vivir trágicas, donde se han llevado, que han querido sacar los restos de mi hermana del cementerio por cuestiones políticas, y un montón de situaciones que hicieron que yo también viviera, primero, la situación de perder a un familiar y a un ser querido muy cercano, que por supuesto marca y modifica la estructura familiar para siempre, y después de la impunidad, que como me pasó a mí, reina en la mayoría de los casos. Yo hace poco también que me ubico en este lugar, la asamblea de familiares me ayudó mucho, porque yo era muy chica, yo tenía 8 años. Y durante, bueno, creo que parte de toda mi militancia tiene que ver con esto, con este episodio en el cual me encontré también de los distintos caminos que se toman en torno a cómo transitar estas situaciones, y yo creo que la lucha es la mejor de esas salidas. Transformar, como he escuchado muchas veces a estas madres, eh, a Marisa, a Marta, a Susana, transformar el dolor en lucha eh, genera no solamente un lugar de encuentro con eso que pasó, con uno mismo, sino también hacia afuera, ¿no? Y creo que construimos la Asamblea Nacional de Familiares entendiendo la necesidad de organización eh, que, que prevalece ante estas situaciones. Y yo estoy hablando de un caso mío desde muchísimos años atrás, ¿no? Casi 30. eh, y esto es algo que ocurre todo el tiempo. De hecho, es lamentable cómo cada vez se van sumando más familiares nuevos, de nuevos casos, porque matan a una mujer cada 24 horas. Entonces, imagínense que nuestra asamblea podría ser casi infinita. Y este lugar de encuentro que fue la asamblea fue un paso muy grande, porque ahora podemos hablar de todo lo territorial, que es muy importante, y yo creo que es la base, digamos, de la organización, pero poder llegar a una construcción nacional, de poder escuchar que lo que pasa acá en la zona norte pasa desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, escuchar a todas las familias que pasan por exactamente lo mismo, eh, ayuda, bueno, digo, no solamente a tener un acompañamiento y a comprender mejor que esto que nos pasó no es una cosa individual, sino que es un problema social y grave, sino que también nos ayuda a tener herramientas para poder encarar todos estos procesos, ¿no? Porque el caso de Lucía Pérez y todo el juicio y la lucha gigante que dio Marta, que ella no lo dice en esos audios, pero han generado un paro nacional, el primer paro nacional de mujeres en este país, ¿no? Su lucha que ha movido y ha sido muy importante, y la experiencia que está trayendo es también muy importante para poder encarar, por lo menos, ¿no? La justicia que se busca, porque como dice, no hay una vuelta atrás en estas situaciones, es decir, no se pueden recuperar a nuestras compañeras asesinadas, pero por lo menos hay una justicia, o por lo menos estamos luchando por esa justicia, que no es solamente una justicia para salir de un lugar subjetivo personal, es una justicia que puede colaborar
con el problema general, porque si hoy me preguntas a mí, ¿por qué matan a una mujer cada 24 horas? Y es porque pueden. Es porque pueden. Porque si te matan no pasa nada. No vas preso. Y si vas preso por un tiempo, porque los fiscales y los jueces se buscan la forma bueno, de que primero te dan una pena y ya en casación la revientan, a la pena la tiran para atrás, entonces como el proceso es larguísimo, porque del primer juicio tenés años, al siguiente juicio tenés años, entonces uno tiene que estar en un proceso de organización de 10 años, o sea, se imaginan el nivel del desgaste, ¿no? Cada vez que aparece una familia nueva, siempre intentamos con las familias que estamos hace varios años decirle, bueno, miren, tranquilos porque esto es para largo, ¿no? O sea, y lamentablemente hay que tener una entereza para encarar un proceso de estas características muy grande en un momento de un dolor terrible. Y en ese aspecto creo que este es el gran problema que por ahí no se ve, o sí, porque desde que inició todo este proceso, nosotras decimos el Estado es responsable, y decimos el Estado es responsable porque que la situación de impunidad para violentos y femicidas y abusadores sea tan grande, es lo que verdaderamente fomenta, ¿no? La violencia y que esto continúe, ¿no? Porque si en definitiva vos matás a alguien y no pasa nada, ¿por qué alguien no volvería a hacerlo? Eh, y es uno de los problemas que nos interesa tocar como asamblea, en donde se ha discutido mucho sobre ciertas situaciones, sobre si el pedido de condena perpetua es un pedido punitivista meramente, ¿no? Que simplemente refuerza un sistema social represivo, cuando en verdad las cadenas perpetuas le han puesto un coto, ¿no? A que la impunidad siga desarrollándose con la fuerza en que se sigue desarrollando, y por lo tanto también es la puesta de un freno a la situación de violencia, ¿no? O sea, yo, bueno, Marisa, bueno, las compañeras que mencioné recién y que, bueno, mencionaron ustedes también, las familias, ha sido muy importante la conformación de la asamblea. Tuvimos la primera asamblea que se dio, fue en el encuentro de San Luis pasado, y queremos desarrollarla también en este próximo en Bariloche, pero se ha logrado avanzar mucho desde ese día hasta hoy, y creemos que todavía falta mucho camino por recorrer, y bueno, es una apuesta constante también de tratar de sumar, ¿no? A más familiares a esta organización, porque bueno, creemos que en definitiva es la única salida, porque la justicia no va a hacer nada y el Estado tampoco nos ha dado señales, por lo menos desde el 2015 hasta el día de hoy, de que pueda resolver la situación. ¿Puedo Bueno, hacer una gracias, pregunta? Jimena. Sí, Leli. Jimena, esta es asamblea de familiares. ¿Qué número de mujeres y de hombres aproximadamente hay? ¿Están parejos en número o hay más mujeres? Hay más mujeres. Creo que tiene que ver con, bueno, primero con el lugar que las mujeres han tenido en los últimos tiempos de protagonizar la organización y la lucha. Como dije, el primer paro al gobierno de Mauricio Macri se lo hicimos las mujeres. Eso va a quedar como un hito para mí en la historia, y creo que las mujeres tenemos ese lugar, eh, de que vivimos una situación terrible. No sé si conocen la estadística, pero se estima que una de cada 4 mujeres va a sufrir violencia sistemática alguna vez en su vida en este país. Y cuando yo digo sistemática, digo que
va a ser una violencia continuada en el tiempo, porque violencia alguna vez vamos a sufrir todas. Este Así es, es un así lugar es. que genera una conciencia por experiencia. Es decir, a veces yo me encuentro con muchas compañeras, ¿no? que se quejan de los hombres, a veces con razón, pero, no, bueno, ¿por qué si nosotras logramos generar esta conciencia, ellos todavía no la ven, no entienden? Bueno, en un primer punto es porque no lo viven, ¿no? O sea, no experimentan de qué se trata, por ejemplo, salir a la calle y tener miedo de salir a la calle. O tener miedo como escuchaba hoy, de conocer a alguien nuevo, ¿no? Que es algo que, digamos, que uno para poder salir con alguien tiene que conocerlo necesariamente, o sea, siempre hay una primera instancia de presentación para poder tener un vínculo. Es decir, siempre va a haber una persona que no conozcas, pero de ahí a que esa persona pueda matarte, si sos hombre o si sos mujer, no es lo mismo. Claro. Entonces, eso me parece que tiene que ver con esta experiencia y a la vez para mí también tiene que ver con un lugar, que esto es una opinión completamente personal, eh, para mí de lo revolucionaria que es también la maternidad. Lo digo porque grandes movimientos, grandes revoluciones se han hecho a partir de madres que peleaban por la comida de sus hijas y sus hijos. A mí, cada vez que yo escucho a Marta, a Marisa, a Susana, sí tengo la sensación de estar viviendo contemporáneamente a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Son madres que se plantan contra un régimen represivo, contra un régimen súper violento, un régimen de impunidad, y luchan contra todo ese aparato, ¿no? Cotidianamente que, digamos, en el medio del dolor también vuelven a violentarlos, ¿no? Porque las familias todo el tiempo sostenemos esto, o sea, el Estado no es que solamente te violenta asesinando a tu familiar, sino que te violenta luego en todo el proceso que continúa. Entonces yo creo que hay más mujeres por esta razón, son las madres eh, las que sacan la fuerza de donde no se encuentra para poder dar esta lucha que, insisto, para mí tiene la importancia de lo que fue la lucha de las madres de Plaza de Mayo, pero como digo las madres de Plaza de Mayo, digo, no sé, Susana Trimarco, en la lucha contra la trata de personas, una mujer que rescató, que con nuestras diferencias políticas, rescató a muchísimas mujeres sola de las redes de trata, cientos. Bueno, creo que tenemos muchas mujeres en este país y en el mundo muy destacables, grandes luchadoras que, bueno, parte del patriarcado también es invisibilizar eh, esa historia de lucha que tenemos y que como yo por lo menos soy socialista y siempre hemos reivindicado poder contar, ¿no? Que las mujeres hemos sido protagonistas de grandes rebeliones mundiales, ¿no? Desde la toma de la Bastilla hasta la Revolución Rusa, la Revolución Francesa y todo lo que ha sido los procesos de rebeliones, bueno, en este país, el 2001 y el... Hasta la toma del poder, perdóname, Jimena, hasta la toma del poder. En la toma del poder están los hombres. Es casi siempre absolutamente masculina. Es decir, la violencia que hay detrás de todo esto, que no siempre llega al femicidio, no siempre, porque antes de que se mate una mujer hay que ver todo lo que sucede antes y qué caldo de cultivo hubo para que pueda llegarse al femicidio tan seguido, tan seguido. Es terrible la cantidad de mujeres que mueren porque son mujeres. Eso no hay que olvidarlo.
Sí, me gustaría agregar que a ningún hombre lo matan por drogarse, por salir con muchas chicas, por salir de noche. Mm. Claro, Y es bueno, como así. consecuencia de esto, las chicas se tienen que cuidar. Bueno, desde que Por las mujeres más éramos parte del botín de guerra, desde entonces, aceptado dentro de la cultura oficial, digamos, dentro de las posibilidades de un... no, desde antes de que se formen verdaderamente los ejércitos, cuando eran grupos de lucha, a veces mercenarios, la paga solía ser el botín, y el botín incluía a las mujeres de manera aceptada. O se esclavizaban o servían como objetos sexuales. Ahora, que volvemos a ser o continuamos siendo objetos sexuales, está en la cabeza de muchos. Está en la cabeza de muchos. La violencia, por ejemplo, con la que se las viola. El caso que yo aporté hoy, que es este caso de Cintia Morán, de Clorinda, está bien, estos muchachos estaban drogados, no controlaban bien sus actos, pero evidentemente en el fondo de sus cerebros estaba, esta nos puede servir. Estoy recordando un caso muy reciente, de hace muy poco en España. Violaron en manada a una chica. Y cuando tuvieron que declarar ante el juez, bueno, les dijeron qué podían decir en su descargo. Y un acusado, evidentemente muy, muy bestia, le dijo al juez algo así: pero hombre, usted no me va a decir a mí que una tía de estas no sirve para varios, como una cosa dada por sentada. ¿Por qué no? ¿Por qué va a servir solo para uno si puede servir para varios? Ahora, el acuerdo que puede tener una tía de estas, como dijo, el acuerdo no importa. ¿Y para cuántas cosas no se nos pide acuerdo a las mujeres? ¿Para cuántas cosas? Pensemos cada una de nosotras. ¿Para qué no se nos pidió acuerdo? Se dio por sentado que tendríamos que hacer lo que se nos dice. Ahí empieza la violencia. Muy bien, Clelia, gracias. Me gustaría retomar un poquito lo de Jimena para luego escucharla a Luisa. Esto que decía Jimena con relación a la impunidad que atraviesa la sociedad argentina, no solamente en estos casos en particular. Todos sabemos que nos podemos tener alguna dificultad con algo y que para que se haga justicia o para que eso se resuelva es prácticamente imposible en la sociedad argentina. Es decir, yo creo que desde la dictadura en adelante, a pesar de que se lograron juicios, a pesar de que se pudieron encarcelar represores y demás, circula esta cosa de la impunidad en todos los ámbitos de la vida. Me gustaría después, o sea, preguntarle a Jimena, ¿qué piensa con relación al tema de la justicia? La justicia como esta no sirve. Digamos, ¿habrá que elegir a los jueces? ¿Hay que hacer una reforma de la justicia? Porque la única manera de afectar a las redes de trata y de la droga, además de organizarse, además de movilizarse, es terminar con esta justicia que es biologicista, que es patriarcal, que está unida al poder de turno. O sea, ¿qué pensás, Jimena, con relación al tema de la justicia, del Poder Judicial? Yo creo que la justicia es la mejor radiografía que hoy se puede ver sobre el régimen social en el que vivimos, porque es objetivamente
que si vos naciste en determinada clase social, no va a existir la justicia para vos. Y esto, como vos decías, no tiene que ver solamente con las cuestiones de violencia o de femicidio. Lo hemos visto, bueno, casos de gatillo fácil, o sea, si uno se alarma, ¿no? Porque matan a una mujer cada 24 horas, bueno, les quiero comentar que Correpi dice que asesinan por gatillo fácil a 2 personas por día, la policía. Por lo tanto, vivimos en un régimen represivo en donde la vida de quienes vivimos de nuestro trabajo no vale nada. Y esto se refleja en la justicia y toda la situación no sé, vos decías esto del narcotráfico, de la trata, que la única salida que hay es poder hacer una reforma judicial o poder terminar con este régimen de impunidad de la justicia. Y yo te digo que no solamente pasa por la justicia el problema, porque quienes sostienen el narcotráfico y la trata de personas, que son hoy los negocios más redituables del mundo, junto con el tráfico de armas, es decir, a nivel mundial, los negocios que dejan más plata son estos. Eh, de hecho, por esa razón están blanqueando, eh, legalizando las drogas y la prostitución en un montón de países, para aumentar puntos del PBI, de poder blanquear capitales de bancos quebrados. Pero es completamente, el narcotráfico y la trata de personas es completamente intrínseco al régimen social. No solamente llena bancos y, digamos, sectores financieros importantísimos del mundo y del país. Financia campañas políticas enteras. Y esto yo no lo digo por desconocimiento de causa, intentando generar ahí una suspicacia sobre algo. Es decir, Mauricio Macri se fotografió con José Martins antes de su campaña, de su última campaña electoral. Un tipo exide refugiado en Cancún, acusado de trata de personas abiertamente por su hija. De hecho, tiene un pedido de captura nacional, eh, y no tuvo ningún problema. De hecho, en la causa de los cuadernos, para hablar también, ¿no? de toda la impunidad que viven quienes son acusados, que son parte funcionarios públicos de este régimen social, bueno, tienen, la causa de los cuadernos quedó completamente tapada, pero la causa de los cuadernos lo que decía es que tenía un montón de aportistas truchos. ¿Y de dónde sale esa plata que financia estas campañas? Porque el punto es ese, ¿no? Nosotros vivimos en una democracia, ahora estamos en elecciones. La gente sabe que la mayoría de las campañas de los partidos más grandes de este país son financiados por narcotraficantes y tratantes, porque esto es así. Entonces, es un problema intrínseco al régimen social. Yo creo que los jueces y los fiscales tienen que ser votados, sin dudas, porque generaría un debate sobre quién debería estar y por supuesto también debería avalarse la destitución. Marta hablaba sobre el jury a los jueces, que es una instancia muy importante a la cual no se le está dando tanta importancia para mí, y que significa que es un pedido de juicio contra los jueces que generaban un fallo misógino que liberó en una primera instancia a los femicidas de Lucía, que es algo que ya pasó acá. O sea, la primera vez que se logra destituir a un juez por un jury es con el caso de Paola Tacacho, en Tucumán. Si no recuerdo mal, el juez Pisa se lo destituye por el primer fallo, pero es algo que no ocurre. Y es algo que debería ocurrir, ¿no? Para mí igual todas las bancas de los funcionarios deberían poder destituirse. Es decir, esta cosa de que tenés que aguantar hasta 4 años para sacar a un presidente, a un funcionario, un ministro, que pueda hacer en esos 4 años desastres, como ya los hemos visto, en el país, es algo que de ninguna manera tiene una ligación, por lo menos con un concepto de democracia que entiendo queremos los trabajadores. De ahí en más, o sea, yo creo que sí, que hay que votar a los jueces y a los fiscales, pero creo que no hay una salida rápida, momentánea, o sin hacer un cuestionamiento general a
a todo el régimen social y por quiénes está sostenido ese régimen social, que creo que es lo que está más velado, ¿no?, en todo este debate, y que si uno se pone a pensar y a hilar fino, muchos del crimen organizado, por lo menos en este país, por ejemplo, tiene como protagonistas a ex militares o a ex genocidas. Y digo, yo estoy hablando de la zona norte, ¿no?, que es algo que tengo acá una militancia de muchos años, pero el clan Puccio era un tipo exide, era el que organizaba los secuestros. El narcotráfico está llevado adelante también por exfuncionarios de la dictadura militar. Bueno, hablé de José Martins, un exide de la dictadura militar, también refugiado después de la vuelta de la democracia. Ojo con esto, porque estos genocidas continúan en este país. Acá estamos hablando de que más del 50% de la cúpula policial que está hoy es la cúpula policial genocida de la dictadura militar. La enorme cantidad de leyes que nosotros vivimos hoy fueron leyes que se desarrollaron durante la última dictadura militar. Y las leyes terminan siendo, en este cuadro de situación, papel pintado, porque, por ejemplo, la ley de trata de personas se sancionó en el 2008, o en el 2006, en el 2008 ya se implementó, digamos. No me acuerdo bien cómo es los años, pero es más o menos por ese entonces. Pero desde ese día, desde 2008 hasta el año pasado, recién se metió preso un funcionario público por trata. Uno, en todos estos años. ¿Por qué? Si en la mayoría de las denuncias de trata de personas ha implicado algún funcionario público, desde la policía, fiscales, jueces, el puntero municipal, hasta el propio concejal o municipio, que es lo que pasó efectivamente con el caso de Florencio Varela, del ex concejal Bruera, si no me equivoco, o Briera, después me voy a fijar bien, que fue condenado por trata de personas y se desarmó un entramado que incluye desde sindicatos hasta organizaciones sociales en donde de los comedores donde nuestras pibas van con hambre se llevaban a las chicas a venderlas en la trata de personas. Esto pasó el año pasado, salió a la luz. Se bajaron listas por tener a candidatos con estas denuncias hace poco. Pero lo que quiero decir es que hay un entramado muy fuerte y que lamentablemente la única forma que tenemos de enfrentarlo es con la organización. O sea, no ha existido un fallo favorable que no haya tenido gente en la calle los días que duró el juicio, y así todo, a veces eso no te lo garantiza, digamos, que el fallo pueda estar favorable, pero si no hay eso, olvídate. O sea, las familias que no tienen recursos o que no han logrado generar un acompañamiento o una conciencia sobre este tema, no van a acceder a la justicia nunca. Y es una cosa terrible porque no hay nada que el Estado pueda brindarnos para poder solucionar esto, simplemente porque no quieren solucionarlo. Porque les servimos las mujeres en esta situación. Porque para poder sostener la idea de la doble opresión, ¿no?, que es algo que se charla mucho, cuando se habla de patriarcado, que tiene que ver con la doble opresión de las mujeres, que somos oprimidas por ser mujeres, pero también por nuestro lugar de clase social. Esta doble opresión lo que hace es que el 50% de la clase trabajadora tenga una opresión mayor y por lo tanto cueste más levantar la cabeza si se mantiene, ¿no?, una opresión todavía mayor que además es sostenida por la otra mitad, ¿no? El famoso divide y reinarás. Entonces, toda esta situación que estamos viviendo tiene que ver con que este régimen le sirve, no es inocente, no es que son ineptos, que igual lo son, pero no es solo eso.
es que ellos necesitan que nosotras estemos en esta situación. Bueno, Jimena, te agradecemos mucho. Queremos escucharla a Luisa antes de ir cerrando, Bueno, porque ya estamos en horario. Así que bueno, Luisa, disculpa, otra vez has quedado para el final, pero no, es me muy gusta quedar, interesante que dicen nuestros invitados, ¿sabes? claro, sí, me gusta Cerrando. quedar para el final, muy interesante, Liliana, gracias por estar acá siempre invitada, es un lujo. Jimena, realmente te admiro por todo lo que estás haciendo. Y yo me quedo con algo que Clelia por ahí lo expresó, como ¿qué hacemos? Las mujeres mueren, femicidios, violencia, corrupción. ¿Qué hacemos? ¿No? Porque sí, pienso en la Asamblea Nacional de Mujeres y digo, ¿será que tienen acciones directas? Yo las vería, por ejemplo, organizándose para ir a dar charlas en las escuelas, hablar con los adolescentes, porque muchas veces el profe, el docente, la docente, o no sabe cómo encarar estos temas, o es la misma voz. A mí me pasa, soy docente, ¿no? Y cuando viene alguien, algún invitado al aula, es increíble cómo mis alumnos prestan atención y yo digo, ay, me gustaría que me atiendan a mí así, pero claro, escucharme, ¿no? Las visitas a las escuelas y después también la familia. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Yo digo que nos está faltando el diálogo con nuestros hijos, la verdadera comunicación, ese ratito de cómo te fue, qué está pasando, qué te está pasando, qué pasó, no por el control, sino para escuchar a nuestros hijos, se me ocurre, ¿no? Y otra cosa, desde que nacen, esto de que están en el vientre, ¿no? Valorarlos, que ellos se sientan que son amados, que son valorados, que esto tiene que ver con la autoestima como ser humano de nuestros hijos. Y el saber decir no. Yo recuerdo que, ahora no con los adultos, ¿no? Pero en mi época de maestra, ya hace muchos años, hacíamos un juego muy interesante en el aula, que era saber decir no. Alguno de ellos tenía que traerle una propuesta al otro, convencerlo, lo tenía que convencer, ese era el rol. Me divertía mucho con eso yo mirándolos, y a ellos les encantaba. Uno de los alumnos debía convencer al otro, o le vendía algo, o le daba una propuesta, y el otro decía no. Tenía que saber, convencido, de decir que no, o desconfiar. O sea, eran ejercicios muy lindos y divertidos en el aula, ¿no? Digo, eso es lo que la verdad estuve pensando al escucharlas y, y nada. Que también me lo replanteo yo, ¿eh? No soy ni la mamá maravilla ni la abuela maravilla, pero estos programas así te hacen repensar. Y por ahí termina el programa, vas y seguro le vas a decir a tu hijo, ¿qué necesitas? ¿Qué está bueno? Y la verdad, Jimena, que me parece, porque en la rueda los temas van variando, ¿no? Y tal vez este se deje para otra ocasión. Yo digo que debería la Asamblea Nacional de Mujeres tener un espacio radial. Y te lo ofrezco acá en Conciencia Tomio. ¿Sí? Pensalo con tu gente, con tus chicas. Bueno, nada más, Lili, gracias de nuevo. Bueno, gracias, Luisa. Unos minutitos ya para el cierre. Es muy interesante esto de las charlas en las escuelas, ¿eh? Para difundir y para prevenir, porque hasta que no se termine el patriarcado, que surgió de la mano del Estado hace 4.000 a 6.000 años, a partir de dicho momento las mujeres pasaron a ser un objeto.
Y surgió de la mano de la represión sexual también, en conjunto con las ciudades, el desarrollo de las ciudades, la agricultura y demás. Con la agricultura. Y todas estas manifestaciones tan horribles de cómo se matan a las chicas no son más que un producto degradado de la represión sexual. Salta por otro lado y salta por el lado perverso. A mí me resultó muy interesante también porque lo que dijo Clelia con respecto al no consentimiento, que el no consentimiento se da en muchísimos órdenes de la vida que en algún momento podemos charlar y conversar, y en el orden más extremo, en el terreno sexual. Bueno, Clelia, a ver si le querés dar un cierre y luego le pasamos la palabra a Jimena ya para ir terminando. Bien, mientras hablaba Jimena me estaba acordando de una frase famosa que dice, hay alguien más esclavo que el esclavo, y es la mujer del esclavo. Es del siglo XIX, esa frase. Sí, pienso que lo importante, lo dijo Jimena varias veces, es desarmar lentamente y a conciencia toda esta estructura que nos pone en el segundo plano de la humanidad todo el tiempo. A veces hasta llegar al plano de un mueble, de una cosa más. Porque estos femicidios que hemos escuchado tan terribles no son ejecutados por gente, digamos, que va con un arma dispuesta a pegar un tiro, a entregar su vida o a tomarla de otro porque va a robar. Son siempre el corolario de otra serie de acciones anteriores. No necesariamente los que matan iban, cuando lo hicieron, habían tenido la intención previa de matar. Generalmente es para que no los reconozcan después de violaciones. Y en cuanto a la trata de personas, que a veces acaban en muerte también, es por otras razones distintas a la trata en sí, porque la mercancía mejor que no se les acabe, querrían conservarla, pero se interponen otros problemas por el medio, también problemas de denuncia o demás, y acaban en muerte. Es la frutilla del postre, por decir así, la muerte. Como dice Jimena, y lo dijimos todas acá, importa desarmar este tipo de cultura, que es una cultura de opresión. Bueno, gracias, Clelia. Nada más Jimena, para agregar. te damos el cierre, te agradecemos desde ya tu participación. Gracias, no, sí, en principio volver a agradecer la participación en este debate que comparto con las demás compañeras que dijeron que es muy importante profundizar y poder hablar del tema. Yo creo que de acá, si bien a mí siempre me da la sensación cuando hablo de este tema que queda como una sensación de callejón sin salida, ¿no? Como, ¿qué hacemos? Bueno, no, todo es muy, muy negro. Pero lo que sí podemos hacer es organizarnos. Y esto Sí. es muy importante porque hay que organizarse en los lugares de trabajo. Hablaban acá de las escuelas, yo creo que las docentes, las compañías docentes tienen que llevar este problema a las aulas, y no solamente las compañías docentes, sino que las propias estudiantes, los estudiantes tienen que llevar este problema a las escuelas, porque escucharon el caso el relato de Marta, a Lucía la van a buscar a la puerta de la escuela. Son lugares donde buscan a jóvenes vulnerables. Lo mismo pasa con las compañías en los barrios que se han plantado, ¿no? Han plantado las ollas para poder paliar el hambre.
en los barrios, pero tienen que poder también discutir este problema de la violencia, de la trata de personas, del narcotráfico, en esas asambleas, porque ya está pasando de que estos sectores, como son vulnerables y se llevan a pibas con hambre de los comedores a la trata, como pasó ahora en Florencio Varela, que salió a la luz. Y así, ¿no? En la mayoría de los lugares, en la mayoría de los territorios, tenemos que organizarnos porque la última reflexión también que quería dejar sobre el tema es que es territorial, ¿no? Nosotros estamos en la zona norte del Gran Buenos Aires, del conurbano, que es, en teoría, son los distritos más seguros del país, los distritos que hacen que sus intendentes hacen alarde de las cámaras, de todo el sistema de seguridad, la cantidad de plata que dejan en las fuerzas municipales y en todo esto. Sin embargo, acá es donde se llevan a las pibas y las pasean como a Luna Ortiz en un raid sexual en donde la intercambiaron por drogas desde el Casino de Tigre, pasando por distintos barrios de Tigre, en las narices de todo el dispositivo de seguridad y de las cámaras. Entonces, creo que si esto no marca que todo este dispositivo de seguridad no está para cuidarnos a nosotras, no sé qué lo marca, y por esa nuestra necesidad es poder profundizar la organización. Desde la asamblea de familiares estamos completamente a disposición para ir a las charlas, de hecho lo hemos fomentado. Hay compañeras de SUTEBA Tigre, el SUTEBA, que es un SUTEBA antiburocrático, acá en la zona norte, que ha hecho un montón de estas actividades y que ha invitado con las familias a dar estos debates en las escuelas, que creo que es importante. Pero bueno, estamos a disposición para esto, para los programas y para poder seguir hablando sobre esta situación que debería estar en las primeras listas del debate público nacional. Bueno, muchas gracias, Jimena. Gracias, Clevi, a Luisa y a la radio Conciencia Tom New por cedernos el espacio. Nos vemos en el próximo programa de La Rueda.